Hola guerreros de fuego, bienvenidos a esta sección que es analizar las partidas del torneo de candidatos. Pero antes de empezar con esto te explico brevemente, ponle aquí lección de historia para que aprendas sobre qué pasa en el mundo del ajedrez. En el mundo del ajedrez, en la Elite sobre todo hay torneos muy importantes. Este es el segundo torneo más importante, solo por debajo del torneo por el título mundial. Obviamente Magnus Carlsen ya es campeón mundial, está buscando que llegue alguien que le llamamos un retador, un candidato. Entonces hace un torneo de candidatos y el ganador de este torneo se vuelve el retador por el campeonato mundial. Este torneo de candidatos se tenía que celebrar el año pasado, sin embargo, pues recordemos que pasó COVID, pandemia, suspendieron muchas actividades y justo después de 7 rondas, porque el torneo continuaba una vez iniciada la pandemia, cancelan o cierran el vuelo aéreo en Rusia y entonces salen despavoridos todos los jugadores de ajedrez. Se pospone, la FIDE dice, ¿sabes qué? Vamos, las primeras 7 rondas se continúan, se da validez y pausamos, así que reanudamos en la 8ª ronda justo el día de ayer. Sí, este video debería salir, así que justo el día de ayer se acaba de jugar la 8ª ronda y recordemos que iba a la cabeza Maxime Bacher. Sin embargo, en segundo lugar iba un cuádruple empate entre varios jugadores y entre ellos estaba Fabiano Caruana. En esta 8ª ronda, Fabiano Caruana se ha alzado con la victoria en una partida súper interesante que vamos a ir analizando un poquito sencillo para que lo vayas entendiendo, guerreritos de fuego, y para que vayas empapándote en este mundo del ajedrez de elite, de competencia. Y bueno, yo sé que cada jugador de ajedrez tendrá su favorito. Veremos si Fabiano Caruana vuelve a ser el retador, que ya fue el retador en el 2019 me parece en Londres y perdió contra Magnus Carlsen, por eso Magnus Carlsen sigue siendo el campeón mundial. Sin embargo, pues los años pasan, el entrenamiento perdura y ya saben que un entrenamiento constante y la disciplina y constancia vence el talento natural. Así que veremos qué pasa, pero vamos a ver ya esta partida. ¿Te animas? Vamos a ella. Entonces vamos a ver, Fabiano Caruana era el jugador de piezas blancas y Maxime llevaba las piezas negras, así que inicia la partida con un E4 normal. Fabiano Caruana está buscando luchar un poquito desde el inicio con la iniciativa y todo, sobre todo buscando una victoria, porque como comenté, él iba en segundo lugar empatado con otros 3 jugadores, así que tenía que salir por la victoria. Y se da mucho en la Elite que terminan muchas partidas en tablas, entonces es interesante ver la partida en donde se gana. Vamos a ver una defensa siciliana, hasta aquí todo muy bien, la variante Natford. Luego D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, todo muy teórico. Que vaya, es la elite del ajedrez, utilizando supermódulos, utilizando una memoria casi fotográfica, así que no hay errores en la apertura. Incluso aquí es donde se toman las novedades teóricas. A veces, de hecho aquí pasa en una partida, haces un movimiento y a partir de ahí se vuelve novedad teórica, nunca jugada, y empieza a reproducirse hacia abajo. Así que es muy interesante ver los torneos de elite porque nos va a enseñar mucho, nos van a enseñar cómo son las novedades teóricas en la apertura, pero también nos van a enseñar cómo se juegan los finales precisos y las imperfecciones también. Vamos a ver, ¿no? Entonces caballo F6, caballo C3, A6, hasta aquí todo muy normal, y alfil G5, que aquí empieza Fabiano Caruana a utilizar el ataque Rouser, que es muy interesante, ¿no? Porque coloca este alfil y el alfil en esta diagonal empieza a presionar, empieza a atacar por ahí. Se dice que es un ataque un poco agresivo y vamos a ver cómo se defiende Maxime a esto. E6, todo muy teórico, F4 y dama B6. Y aquí ya podemos entrar en líneas con un peón envenenado en B2, que igual no voy a profundizar tanto, pero sí que es muy interesante que lo veas. Por ponerte un ejemplo, bueno, aquí se jugó, Fabiano Caruana juega dama D2, entregando el peón, pero hay algunas líneas truqueras por ahí que si quieres jugarlas o quieres utilizarlas, no te las recomiendo, pero es interesante que las conozcas. Por ejemplo, una línea muy truquera, pues A3, y dices te doy el peón, pero una vez que captures, pues mira nada más que te juego caballo A4 y esa dama está pues perdida. Entonces, por eso se le llama el peón envenenado. Sin embargo, pues eso no pasó. Estamos hablando de la elite, así que la elite no comete este tipo de errores o deslices en la apertura. Jugó dama D2 Fabiano Caruana, entregando ese peón, que también dama B6. De entrada Maxime ya está yendo por ese peón, porque dama B6 no hay otra justificación en la apertura. Si mueves la dama tan rápido, realmente no es justificable a menos que haya un porqué. Y el porqué en este caso pues es ese peón, porque después de dama D2 decide entrar dama por B2, que pues es casi forzada la captura, como comentaba. Pues ya que moviste la dama en la apertura, tienes que justificar el por qué la moviste tan rápido. Torre B1, hasta aquí todo normal, dama A3 y E5.
Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Porque E5 me dirás, bueno, ¿para qué? A ver, cuéntame, ¿para qué es E5? La idea de E5 es muy interesante. La primera idea es expulsar el caballo de F6. Lo tenemos claro, ¿no? Este caballo de F6 es un tanto molesto porque es la única pieza que está defendiendo la diagonal que está dominando nuestro alfil. Entonces, si lo expulsamos, vamos a ganar de entrada un tiempo. Vamos a activar a nuestro alfil y también vamos a luchar por aquí en esta iniciativa, ¿no? En E5. Y bueno, sobre todo también la diagonal muy importante del alfil, como estaba comentando. Así que, ojo aquí porque Maxim juega H6, jugada intermedia. Que ya lo hemos visto, lo hemos dicho muchas veces, la jugada intermedia es muy importante. En este caso H6 es con una intención muy sencilla, que el alfil se retire, que se vaya a H4 porque en ciertas líneas en H4 es más vulnerable. Así que bueno, se juega alfil H4 de parte de Fabiano Caruana y después del intercambio pues ya no queda nada más que retirar el caballo. Se juega caballo de F a D7 y aquí ¿qué pasa? Bueno, de entrada ya hemos ganado la diagonal para nuestro alfil de H4. Este alfil está muy bien colocado en H4 y el rey la verdad es que en el centro no está tan bien. Entonces este dominio de la diagonal con las piezas bien desarrolladas de blancas nos empieza a dar cierta ventaja. Se juega caballo E4. Vean aquí qué interesante cómo los caballos empiezan a ir hacia el centro y sobre todo que estos caballos empiezan a buscar casillas interesantes, ¿no? Entonces caballo E4, dama por A2, Maxim dice, bueno, me das peones, yo los empiezo a capturar. La verdad es que estas líneas son muy teóricas, ya se han jugado, básicamente se podría decir que son jugadas pues forzadas o únicas, mejor dicho únicas, porque ya están estudiadas, ya están con módulo y entonces son las más precisas. Caballo, dama por A2 y torre de 1. Vean aquí qué interesante, ¿eh? Qué interesante porque torre de 1 hay que observar que el caballo negro no se puede mover. Hagan lo que haga y quiera lo que quiera hacer ese caballo en su vida, está atado. Digamos que es un caballo godínez que tiene que trabajar toda la vida. Bueno, el caballo en D7 está ahí atorado y cualquier movimiento que haga ese caballo, mucho cuidado porque la torre y la dama en esa columna abierta y en ese apoyo que tiene la torre defendiendo a la dama hay infinidad de amenazas de mate en D8. Entonces si el caballo de D7 se llega a mover, mucho ojo con todos los temas. Entonces no se puede mover, por eso Maxim decide jugar dama D5, que como comentaba aquí esto igual sigue siendo teórico. Me dirás, oye profe Jonathan, pero ya estamos en la jugada 14. Así es, guerreritos de fuego, en la jugada 14 y todavía lo que sigue siendo teórico para ellos. Para que veas el nivel de preparación que tiene la Elite y para que veas todas las variantes que por ahí pudieron haber surgido, las tenían preparadas. Luego hay algo que le llaman estudio casero, que es que ellos mismos hacen su novedad teórica y la van desarrollando hasta incluso llegar a un final. De ese nivel de estudio y de preparación para que llegues a la Elite. Y aparte que estamos hablando de grandes maestros. Bueno, dama de 5 y dama de 3. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque siempre que estemos en una posición interesante que a lo mejor igual y ya te perdiste dentro de esta apertura y que ya los movimientos son un poco extraños o que no sabes qué variante estás jugando, aquí es muy interesante pausar y analizar la posición, sobre todo para que te vayas adentrando en qué podemos hacer y qué planes interesantes podemos sugerir. Sin embargo, aquí lo más sencillo a ver es las piezas desarrolladas. Ve las piezas desarrolladas de blancas. Tenemos la torre de D1, la dama en E3, los dos caballos, el alfil. Ve qué bonito se ve las piezas blancas. Ojo que tenemos dos peones menos, porque después de dama E3, la dama negra está atacando al peón de E5. Y al hacer dama E3 de parte de Fabiano Caruana, está entregando ese peón. Sí, pero es que vean el desarrollo, ¿ok? Entonces es muy interesante esto. La iniciativa en este tipo de posiciones es más importante a veces que el material, que en este caso es el peón, ¿no? Entonces después de dama por E5, bueno, antes de continuar, interesante también ver la posición de negras, que creo que no lo vimos. Vean la posición, nada más tiene caballo en D7 y la dama en D5. Pero de ahí en fuera, ve las torres. La torre en H8, la torre en A8. Te señalo yo, ¿no? Así, mira. Bueno, la torre de H8, la torre de A8, el caballo de B8, el alfil de C8. Ve realmente cómo no están jugando, cómo no están en la posición y están por allá todas tristes y solas, ¿no? Esperando entrar al juego, a la partida. Es la banca, la banca de este equipo, ¿no? De fútbol. Bueno, entonces después de dama por E5, C3. Y esto lo consideran como una novedad, una novedad a cierto punto teórica, no se había jugado, creo que por ahí el dato escuché en varios análisis que estuve viendo,
y leyendo artículos que se había jugado como 6 veces en partidas de correspondencia. Y aquí volvemos, ¿qué es una partida de correspondencia, profesor Jonathan? Una partida de correspondencia es que tú juegas por días, tú mandas por correspondencia tu jugada. Antes era así, tú mandabas tu cartita y tu jugada y se la mandabas con quien estuvieras jugando, llegaba a las semanas, él veía el movimiento, se ponía a pensar unos días, te contestaba y te regresaba. Las partidas podían durar años, entonces eran partidas que se encontraban jugadas más precisas porque le invertían días a pensar el movimiento. Y bueno, C3 ya se había jugado, pero en muy pocas ocasiones. Aquí normalmente se jugaba alfil E2 y de todos modos sigue siendo teórico. Bueno, C3, alfil C5, hasta aquí todo muy normal, y alfil G3. Aquí muy importante que hay que expulsar la dama, y me preguntarás, ¿por qué? Bueno, es que esta dama está evitando que el caballo de E4 juegue, porque no podemos hacer ningún movimiento con el caballo como nos gustaría, incluso sacrificios o incluso capturas, porque nuestra dama de G3 estaría colgando, está en el aire, y entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso este movimiento de alfil G3 de parte de Fabiano Caruana para expulsar la dama. Entonces después de dama D5, que igual y me vas a decir, ¿dama D5? ¿Pero por qué dama D5? Te estás colocando en una columna abierta donde está una torre y estás colocando tu dama. Y sí, es cierto. No te voy a mentir, se ve extraña. Sin embargo, dama de 5 sirve en este momento porque el alfil está clavando al caballo. Entonces este caballo no se puede mover. Y eso neutraliza la amenaza de la torre en D1. Hasta aquí vamos muy bien, Maxim lo ha logrado ver y está jugando la elite. Eso hay que aclararlo. Y la elite no se va a dejar un tema como estos. Bueno, y alfil C4. Ojo aquí porque alfil C4 fue una novedad, ahora sí teórica, fue la novedad de ¿qué está pasando? Alfil C4 por lo general, bueno, no por lo general, nunca se había jugado. A partir de aquí ya es una posición nueva, se acaba la teoría, se acaba la base de datos, pero empiezan los estudios caseros, lo que te comentaba. Ahora los jugadores tienen la preparación de lo que han visto y de lo que han estudiado de su oponente. Entonces, Fabiano Caruana ha jugado alfil C4, una idea muy interesante, pero que a primera vista parece que se está regalando una pieza. Dices, bueno, a ver, alfil C4, pues te como y ya, ¿no? Tiene una idea muy interesante y vamos a intentar desglosarla un poquito. Aquí normalmente lo que se jugaba, en vez de alfil C4, se jugaba alfil D6. Y alfil D6 tiene una idea interesante, también similar. Vamos a ver, alfil D6, alfil por D6 y alfil C4. Es un intercambio de jugadas. ¿Y qué pasa aquí? Alfil C4 y no puede dama por C4 porque entonces viene caballo por D6 con el ataque doble. Interesante, ¿no? Ojo aquí porque fíjate cómo es un tema de atracción el alfil en C4 para que la dama se desplace y entonces caballo por D6 con un ataque doble muy interesante por ahí. Está interesante. Entonces ya con esta idea nos puede surgir el por qué jugó alfil C4. Pareciera que es la misma intención, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Después de dama por C4, entonces ahora sí alfil D6. Y es interesante alfil D6. Vean nada más. Alfil D6, ¿qué es lo que está proponiendo? Bueno, alfil D6 es tabú. Obviamente lo acabamos de ver. Espero que lo estés poniendo atención. Porque si te hace alfil por D6, haces caballo por D6 y nos vamos a gusto después de ganar esa partida. Sin embargo, aquí, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Maxim logra encontrar la defensa precisa. Porque en este momento cualquier jugador podría entrar en crisis. Cualquier jugador que no fuera de la elite, o incluso de la elite, porque están jugando muy fuerte. Entonces aquí tenemos que encontrar una defensa muy precisa que Maxim logra ver, y que es caballo F6. No captura, no se amedrenta con todo este ataque, con todo este caos que está viendo en el tablero. Sencillamente ese caballo F6 para empezar a defender. Después de caballo por C5 y caballo D5. Y vean esto, qué interesante porque Maxim empieza a encontrar defensas muy precisas como máquina, así, muy precisas. Lo que recomienda la computadora, él lo empieza a jugar y eso está comprobando el nivel que tiene la elite de ajedrez, que la verdad es un nivelazo tremendo. Y bueno, vamos a ver, después de caballo por C5, caballo D5. Caballo D5 es una jugada intermedia, pero que en posiciones tan complejas a veces es difícil de ver. Tenemos que buscar amenazas para tomar la iniciativa y en este caso caballo D5 es una lucha por esa iniciativa. Aunque Blancas era quien estaba presionando, Maxim logra jugar caballo D5 y entonces se vuelve interesante este contrajuego. Y vamos a ver, dama D5 se jugó, ¿no? De parte de Fabiano Caruana. Y es interesante, pero ¿qué pasaba con otro tipo de jugadas? Por ejemplo, dama G3, que parecía interesante por presionar el peón de G7. Sin embargo, contra dama G3 viene dama por C3
y ya sabemos este tema. Lo voy a comentar rápidamente, no lo voy a explicar, pero si estás atacando en una posición y te cambian las damas, es un recurso defensivo y a ti te afecta. Si tú eres quien está defendiendo, busca cambiar las damas para que la posición se aligere el ataque del oponente. Entonces dama G3, perdón, no servía por eso. Por eso Fabiano Caruana decide jugar dama E5 y es una jugada muy interesante pero precisa. ¿Por qué? Porque evita el intercambio de damas, aunque está regalando ese peón, por ahí. Aquí Maxim logra de nuevo encontrar la jugada precisa, correcta, torre G8, para continuar con la defensa. ¿Por qué? Porque si entraba en otra línea, por ejemplo, dama por C3, que me dirás, bueno, dama por C3, el tercer peón, jaque. Bueno, aquí la línea interesante que estaba contemplando Fabiano Caruana era correr con su rey y llegar a G3. Y llegando a G3, la verdad es que Negra se ha quedado sin ataque. No hay forma de estar dando jaques, que Blancas ya los va a poder evitar. La amenaza de torre de H a F1 de Blancas es brutal, es tremenda, porque la columna abierta junto con la dama y los caballos se vuelve muy agresivo, y pues las piezas negras se siguen en su casilla inicial, por lo que no entraron en esa variante. Jugó torre G8 para evitar cualquier tema Maxim, y después de caballo de D por E6, otra vez un sacrificio muy preciso de parte de Fabiano Caruana, que abusa, o no que abusa, que utiliza los recursos tácticos que está viendo en la posición. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí se jugó F por E6 y caballo por E6. Y aquí obviamente no se puede jugar alfil por E6 porque quedaría perdido Maxim. Después de dama por E6 cae la torre, cae la posición, y la verdad es que el caballo también. Olvídense, esta posición estaría perdidísima. Entonces después de caballo por E6 hace dama por C3, un intercambio de damas. Vean qué preciso, ¿no? Esta jugada intermedia libera la presión completamente. Después de dama por C3, caballo por C3. Ahora Blancas tiene que hacer algo, porque Fabiano Caruana está siendo atacado por parte del caballo a la torre, y por parte del alfil están atacando al caballo. Entonces tiene que hacer algo. Por aquí hace la jugada intermedia para quitarse de la mira del caballo, con caballo C7, jaque doble al rey y a la torre. Y después de rey F7, sencillamente torre D3, que también es una jugada muy precisa. Torre D3, ¿por qué? Porque esta torre a través de la tercera fila va a activarse para empezar a atacar. Se quita del ataque del caballo y dejamos atacada a la torre. Y aparte estamos atacando al caballo. Entonces es muy interesante torre D3 de parte de Fabiano Caruana. Y bueno, caballo E4, tocando al alfil, enroque corto, ganando un tiempo. Vean cómo Blancas realmente se quedó muy superior. Pero volvemos a lo mismo aquí. Bueno, después de rey G6, caballo por A8, aquí voy a detenerme para explicar. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, muy sencillo. Después de caballo por A8 nos quedamos con calidad de ventaja, pero a cambio de 2 peones. Analicemos la posición y podrás decir, pues Blancas está mejor o están igualados. La verdad es que es muy difícil jugar estos finales para nosotros los mortales dentro del mundo del ajedrez, pero estos finales para ellos que son elite y que juegan muy precisos son finales que con cierta ventaja o iniciativa pueden convertirlo en una ventaja decisiva. Entonces después de caballo por A8 la verdad es que está un poco igualado, pero esos 2 peones a cambio de la calidad le dan cierta ventaja a Fabiano Caruana. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Después de caballo C6, caballo B6 y torre D8. Torre de 8 aquí ya lo marcan como un pequeño error de parte de Maxim, y es que ese alfil de negras parecía que quería jugar. Parecía que ese alfil estaba pidiendo a gritos, méteme que quiero jugar. Y ese alfil negro podría haberse ido a G4, donde hubiera sido más activo, donde estaría pues jugando más en esta posición. Y sin embargo, después de torre de 8, pues ese alfil se queda ahí, ¿no? Y obviamente Fabiano Caruana aquí al toque o juega rápido esta jugada, que es caballo por C8. ¿Por qué? Para evitar que ese alfil se active y cambiamos una pieza que podría haber llegado a ser muy buena de negras. Entonces torre por C8, alfil A3, torre C7, hasta aquí todo normal, torre F4. Vean cómo las torres Fabiano Caruana las empieza a activar, y sobre todo que va a buscar un intercambio de esas piezas. Tenía un maestro que me decía que no es lo mismo jugar 11 jugadores contra 10 jugadores, por ejemplo en un partido de fútbol, a que si simplificas y cambias las piezas llegue a un final donde haya 2 contra 1. Entre menos piezas es más clara la ventaja. Entonces, entre menos piezas haya, va a ser más clara la ventaja de calidad que tiene Fabiano Caruana. Vamos a ver, caballo F6, alfil B2.
a caballo E7 y alfil por F6, peón por F6. Vean cómo empieza un intercambio de parte de Fabiano y H4. Y aquí los módulos dicen que esto es una imprecisión de H4. Aquí la mejor jugada era sencillamente torre D6 para presionar más y por ejemplo después de caballo F5, torre B6 y con la intención de ir tras torre B7. ¿Ok? Sin embargo, en variantes y en líneas ya más avanzadas termina jugándose un H3, el caballo por acá y con la intención de torre C8. Y sin embargo hay una línea donde torre B1 salva la posición. Pero es difícil de ver este tipo de jugadas. Fabiano Caruana decide no entrar en esta línea y decide jugar H4. Entonces nada ¿cómo se podría decir? Nada criticable. Estamos viendo una partida de la Elite, no sabemos la presión que ellos tienen. Imagínate, te estás jugando el derecho por retar al campeón mundial. Entonces es muy interesante que esta presión te afecte. Así que H4 no es criticable. Ya después con módulos y análisis y todo, pues claro, todos dirán, no, cometiste un error tremendo. Pero en la posición y en el momento es muy difícil. Entonces H4. H5 de parte de negras de Maxim y Caruana empieza con torre G3. Empieza a maniobrar las torres con la intención de hacer intercambios por ahí de piezas. Rey F7, torre G5. Vean cómo aprovecha el tema de la clavada para atacar al peón de H5. La verdad es que Fabiano Caruana empieza a ser muy ágil con sus piezas y sobre todo muy preciso. Torre C1 jaque, rey H2, caballo G6 y bueno, torre F2 de momento, sin prisa pero sin pausa. Manteniendo bien la posición, evitando cualquier contrajuego y manteniendo la pieza clavada del peón. Así que después de caballo por H4, torre por H5 y caballo G6. Vean cómo este final empieza a ser con menos piezas y vamos a ver si logra Fabiano Caruana pues hacer algo, porque es importante ver dos temas, ¿no? Importante ver los dos peones que están por allá. Así que bueno, caballo G6, torre H7 jaque, rey E6, torre por B7 y hasta aquí todo muy normal, ¿no? Hasta aquí estamos viendo que torre por B7 logra capturar un peón de vuelta y empieza su ventaja de calidad a hacerse más clara. Caballo E5, torre B6 jaque, torre C6, torre por C6, caballo por C6 y vean cómo empezó a simplificar y ahora es una lucha de caballo contra torre. ¿Ya vieron? O sea, antes era más piezas en el tablero y había más opciones para negras. Y ahora vamos a ver cómo Fabiano Caruana logra ganar este final, porque la verdad es que no lo tiene tan claro. Después de rey G3, rey F7, torre C2 atacando, torre D2, se regresa, caballo C6, rey F4, rey G6, torre D6, el peón de A6 se vuelve insostenible, indefendible y torre por A6. Y llegan a este final, donde tenemos peón contra peón y es torre contra caballo. El final es torre contra caballo, calidad de ventaja. Eso es lo que tiene Fabiano Caruana. La pregunta es si este final se puede ganar. Y yo te aseguro que si no eres de la Elite y si no eres, no sé, arriba de Maestro Fide, incluso siendo Maestro Fide, creo que va a ser muy difícil ganar este final contra otro jugador de tu nivel. Es muy complejo, la verdad. Y tienes que ser muy preciso y muy claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? El plan aquí, para que Blancas logre ganar en esta posición, es que tu rey logre llegar a H5. Que mantengas el peón obviamente, que tu rey logre llegar a H5. Porque si se intercambian los peones, torre contra caballo, sería tablas. Entonces el rey tiene que llegar a H5 y a partir de esa casilla lograr avanzar las piezas. Ese es el plan. Vamos a ver si Fabiano Caruana lo logra. Después de caballo F7, rey E4, caballo H6. Y aquí empieza una posición donde Maxim parece que ya tiene clara la defensa. Empieza a repetir ciertas jugadas, no pasa mucho, pero poco a poco Fabiano Caruana empieza a maniobrar con sus piezas y a darse cuenta que a lo mejor hay una forma de ganar. Entonces rey F7, rey E4, caballo G8, y ojo aquí porque caballo G8, tienes que ser una máquina para ver este tipo de jugadas. Caballo G8 empieza a ser interesante. Después de rey F5, caballo E7, rey F4, caballo D5, rey G4, rey G6, rey F3. Vean cómo parece que ya va a ser tablas y ahorita regreso al tema del caballo G8. Caballo E7, rey F4, parece que ya no va a haber mucho. Caballo D5, rey F5, caballo E7, rey E4 y caballo G8. Volvemos al tema del caballo G8. Ahora se vuelve torre H3 y aquí es muy interesante, muy interesante porque después de rey G6, torre A3 y rey F7. Y rey F7 no era la mejor jugada. Error clave, ya que ahora el rey blanco podría ir a H5. ¿Pero cómo?
¿Por qué? Por la pasividad del caballo en G8. Vamos a ver qué pasa. Después de rey F4, caballo H6, ¿qué es lo que pasa? Por no haber elegido caballo D7 y el caballo en H6, ahora se puede hacer esta maniobra. Torre G3, torre G8, rey G4 y ahora, esta máquina no puede jugar rey G6 Maxim, porque después de rey G6, por ejemplo, sencillamente el rey en H4 y el rey negro se tendría que retirar. Por ejemplo, sería rey G6, rey H4, rey H7 y sencillamente rey H5, y esta posición también ya estaría ganada para blancas. Entonces Maxim no logra hacer esta jugada, así que tras torre G3, caballo G8, rey G4. Y pues ahora con esto que acabamos de ver que ya no puede, caballo E7, y este ya pues se vuelve el último error. Después de rey H5, caballo D5, aquí sencillamente Fabiano Caruana empieza a desarrollar sus piezas ya, a avanzar el peón porque es el momento, y después de rey E5, rey G6, abandona Maxim. Y esta posición ya está ganada para parte de blancas por la posición que ha logrado. Igual, como reto, te dejo que si quieres jugar esta posición y la ganes, porque luego se dice, aquí abandonó el gran maestro, y tú dices, sí, abandonó, porque obviamente ya no tenía nada que hacer, pero yo te reto a que tú lo resuelvas y a que tú me digas cómo ganaban, para que refuerces esos finalitos que son básicos, que tienes que tener muy claros. Y pues nada, estaremos siguiendo las partidas por ahí, un poquito... no en el momento, pero sí unas horas después estaremos haciendo estos videitos, por lo menos en el torneo de candidatos, y veremos qué tal nos va. Veremos qué tal va el torneo, quién logra hacerse con la victoria y con el honor de retar a Magnus Carlsen por el título de campeonato mundial. Y pues nada, espero, guerreritos de fuego, que te esté gustando, que te guste este análisis, que aprendas algo muy importante cuando vemos este tipo de posiciones, de partidas también. Y pues nada, yo me estaré viendo contigo en otros videos. Hasta la próxima.